noches. Gracias, Dios Santo, te damos por darnos participar del servicio que tenemos ahora, Señor. Gracias por el tiempo de oración y gracias, Señor bendito, porque en ese espacio nos regala, Señor Celestial, escucharnos y conocer un poco más de nosotros y de las necesidades que tenemos. Como gracias te damos ahora, Señor bendito, porque podemos estudiar tu palabra. Y para tal fin, Señor, lo primero que necesitamos pedirte es que sigas regalándonos tu perdón en atención a que nosotros, Señor Celestial, te seguimos ofendiendo y te seguimos fallando, Señor. Rogamos a ti, Padre Celestial, que con tu bendita palabra nos limpies, nos instruyes, nos redarguyes. Que tu Santo Espíritu, orando con ella, haga en nosotros, Señor Celestial, hacedores de la palabra. Te damos gracias, Señor Celestial, por todas las herramientas que tenemos en la actualidad para conocer más de ti. Pero reconocemos, Señor bendito, que toda herramienta carecería de sentido a no ser por la nueva vida que nos has dado y la persona de tu Santo Espíritu morando en nosotros. Así que te damos gracias por él. Te damos gracias por la palabra que ahora nos quieres enseñar. Y reconocemos que la recibimos como un acto de tu misericordia. Y reconocemos que la recibimos como lo que más necesitamos en esta vida. A pesar de que a menudo, Señor Celestial, las cosas de este mundo se llevan nuestra atención, Señor bendito. Gracias por tu amor y por tu gracia que ahora se expresan al hablarnos. Oramos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues quería pedirles que estemos considerando hoy un tema y para ello les voy a pedir que vayan al Salmo 15, Salmo 15. Vamos a ubicarnos, por favor, todos sobre el Salmo 15. Vamos con la ayuda del Señor a estar estudiando la primera parte, lo que alcancemos el día de hoy, de este Salmo 15. Y vamos a estarlo leyendo, mis hermanos, reflexionando un poco sobre el tema que este salmo nos plantea. Es un salmo, mis hermanos, corto, solo son 5 versículos, pero va a establecer unas condiciones que es bueno que ustedes y yo recordemos cuando pensamos en una correcta relación con el Señor. Así que nos ubicamos sobre el Salmo 15 y lo leemos. Salmo 15, Salmo de David. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Como lo pueden ver, estamos ante un salmo que fue escrito por el Señor a través de David. Es un salmo en el que el Señor hace, comenzando, una pregunta que nos lleva a pensar sobre lo que Dios quiere en una relación con Él. Y tal vez desde el comienzo ustedes pueden plantearse, junto conmigo, una pregunta de ¿quién es este con el que el Señor quiere tener una relación grata? Digámoslo de alguna manera, mis hermanos. ¿Cómo determinar lo que bíblicamente es correcto cuando pensamos en una relación con el Señor? El Salmo entonces arranca diciendo Jehová. Y ustedes, mis hermanos, cuando escuchan Jehová, quizá se van de una pensando en esta palabra, este nombre y su significado. Si ustedes me acompañan un momentico a Génesis 6, versículos 5 al 8. Génesis capítulo 6, versículos 5 al 8. Van a encontrar y recordar
algo bonito cuando nosotros encontramos en la palabra de Dios la palabra Jehová. Y como les he dicho antes, en lo personal no me inquieta mucho saber si se escribe Yahweh o con Y. El significado, el valor que Dios mismo le da, es algo que sí me llama mucho la atención. Recuerden ustedes ahí en Génesis 6, 5 al 8, cómo plantea el Señor algo muy interesante. ¿Qué clase de Dios es Él? Permítame solo leer esencialmente el versículo número 5 en su encabezado. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Ya vamos a retomar este pasaje. Pero cuando nosotros tenemos frente a nosotros la palabra Jehová, nosotros encontramos que habla de alguien que tiene un carácter específico, alguien que observa y alguien que califica o que juzga lo que observa. Y como les dije, ya en un momentico nos vamos a devolver ese pasaje, pero quería pedirles que en primer lugar pensemos cuando nosotros vemos comenzando el Salmo 15 que dice Jehová. No debe llevarnos a ustedes y a mí a pensar cómo le pasa a algunas personas en un asunto de religión. Cuando nosotros estamos con esta palabra santa, con el nombre de Dios, tenemos que pensar en el carácter del Señor. De la misma manera que como lo vamos a ver en un momentico hablando un poquito de la vida de Noé, se encuentra David pensando en el Dios verdadero. O sea, Jehová con relación a Noé, Jehová con relación a David, hombres que nosotros conocemos, cuya historia hemos leído. Y como les dije comenzando, nos estamos preguntando un poco hoy sobre cómo es que Dios, Jehová, plantea una relación correcta con él. Fue importante para David, fue importante para Noé, fue importante para Moisés. Acompáñenme un momentico y les voy a estar pidiendo que se muevan en algunas citas. Es una forma también en que nos mantenemos despiertos y concentrados. Recuerden, es noche de miércoles. Muchos de ustedes están sumamente cansados para este momento y es bueno estarnos moviendo en la palabra con una manera de mantenernos concentrados, ¿cierto? Vayan por favor un momentico a Éxodo. Esa cita les recordará a ustedes un momento de uno de los que estamos hablando. Éxodo 3, versículos 13 al 15. En Éxodo 3, versículos 13 al 15, que ya en otro momento lo hemos estudiado, así que solo haré unas menciones tangencialmente hablando, nosotros encontramos a Moisés sorprendido mientras está sacando a pasear las ovejas de su suegro, porque ahora Moisés, el que hace unos años estaba en la casa del faraón, en una posición prominente a más no poder, ahora es un pastor de ovejas, está paseando estas ovejitas, las está cuidando, haciendo lo que hace un pastor, y se encuentra una zarza, un arbusto incendiado que no se consume, que no se quema. Moisés se acerca, inquieto por esto, se encuentra con el Señor le habla, Moisés queda muy asustado, pero el Señor va a seguir hablando a Moisés. Recuerden, hace un momentico vimos cómo el Señor ve la maldad. Y como les dije, lo dejé ahí, vamos a retomar en un momento. Pero ¿qué Señor es el que ve la maldad? Y entonces miren, Éxodo versículos 13 al 15 en su capítulo número 3. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Moisés, que en ese momento se encuentra frente a Dios y es consciente que está frente a Dios, está recibiendo del Señor lo que conocemos como el llamamiento de Moisés. A Moisés se le está entregando una tarea que es radicalmente opuesta a todo lo que él ha conocido, que había sido durante 40 años, pues había estado allá en la casa de Faraón,
bajo el cuidado de la hija de Faraón, muy seguramente tendría una posición cómoda, una posición preeminente. Bien, saben ustedes que él después sale y va a pasar a ser un pastor de ovejas, entonces la vida le cambia como cambia la noche respecto del día, un cambio radical, ahora cuida ovejas, lo cual entendemos, sabemos, pues no sería lo más apetecible para ninguna persona de entre los egipcios e incluso entre los israelitas. Ahora Moisés está cuidando ovejas, pero nosotros no vamos a ver en el texto que Moisés diga, no, esta vida de cuidador de ovejas me parece el colmo, ¿no? Moisés está haciendo sus cosas como le corresponde hasta que literalmente se estrella con el momento en que Dios le toma para cumplir un propósito. ¿Qué propósito? Ya ustedes lo saben, sacar a Israel de en medio de Egipto para que vayan y sirvan y adoren a Dios. Un Dios que ha escuchado cómo está sufriendo su pueblo en Egipto. Entonces, Moisés que está escuchando este llamado, que sabe que tiene que ir a hablar con los hijos de Israel en nombre de Dios, pues tiene preguntas en su corazón. Está inquieto, ¿será que sí me van a poner cuidado? ¿Será que ellos sí me van a creer a mí a pesar de todo el sufrimiento que tienen? ¿Van a creerme que Dios me está mandando? Y entonces él le hace un par de preguntas a Dios, le dice, ¿cuál es su nombre, Señor? ¿Qué digo de ti? ¿Qué les voy a responder? Moisés necesita comprender que Dios, o mejor, necesita hacer comprender que Dios le está mandando a él, a unas personas que están sufriendo en ese momento, que sí, seguramente recordarían las promesas que habían recibido por medio de los patriarcas, quiero decir. Ahora miren cómo el versículo 14 avanza. Y respondió Dios a Moisés. Pues Moisés dice, ¿cuál es tu nombre? Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, el que existe por sí mismo, el que siempre existe, el que es causa de toda existencia, me está enviando a ustedes. Además, dijo Dios a Moisés, ojo con esto, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Cuando Moisés se presenta ante los israelitas, tiene un mensaje que entregar, tiene una labor que realizar. Ojo, ya no es el trabajo de una persona que había estado en la posición de muy cercano a un faraón. Ya no es la labor de uno que estaba pastoreando ovejas. Ahora es la labor, la función de uno que está siendo enviado por Dios para hablarle a un pueblo, para hablarle a un faraón. Y como Moisés lo entiende, necesita tener certezas y dar certezas a quienes escuchan, quien me envía. Yo soy el que soy, Moisés. Diles que Jehová, el Dios verdadero, Jehová es el que te envía. Moisés, ten en cuenta en tu corazón una cosa. Este nombre, Jehová, mi nombre personal, es el nombre que yo quiero que siempre tengan presente en sus corazones los israelitas. Tendrían que escuchar este nombre estando todavía cautivos. Lo seguirían escuchando mientras caminaron durante 40 años en el desierto. Lo escucharían cuando entraron a la tierra prometida. Lo escucharían cuando vencieron. Lo escucharían cuando por causa de sus pecados fueron vencidos. Lo escucharían hasta el último de sus días. ¿Qué nombre? Preguntó Moisés. Jehová. Le respondió Jehová. Jehová es el que te envía, Moisés. Es el nombre que quiero que tengas guardado en tu corazón y que quiero que lleves a recordar a los otros. Quiero que me recuerden por los siglos de los siglos. El Dios que les liberará, que les liberó, que les dio lo que les dio, que les trató como los trató, es el único Dios verdadero, es el gran yo soy, Jehová. Piensen lo siguiente, mis hermanos, pensemos lo siguiente. Moisés
No fue a ellos como descendiente indirecto del faraón, no fue a ellos como un pastor de ovejas, pero tanto su labor, lo que él aprendió durante el tiempo como un familiar indirecto de Faraón, como su labor de pastor de ovejas, le van a servir en los años que él está en el desierto. Él va a tener que buscar ser justo y para ejercer esa justicia como juez, muy posiblemente muchas cosas que vio cuando era cercano al faraón le fueron a servir. Seguramente muchas cosas que él aprendió con esa posición de preeminencia las pudo aplicar en ese momento en que se le ejercía o se le demandaba en una posición que fuera por encima del promedio de los hombres. Pero también se le demandaría que supiera tratar a grupos grandes de personas, como quien trata con ovejitas, algunas de las cuales serían muy tercas, muchas de las cuales serían muy tercas. Ahora, ¿qué Dios es el que le está mandando a hacer esto? Jehová, el Dios que siempre debía ser recordado, el Dios que siempre estaba presente, el Dios que ayudó a Moisés, el Dios que ayudó a este pueblo. Ojo, recuerden, aquí el Señor le está diciendo a Moisés cómo quiere él ser recordado en medio de su pueblo. Y entonces, por eso les dije hace un momentico, llama la atención cómo comienza el Salmo 15 y como lo vamos a ver en un momentico también, cómo este nombre es muy importante en la vida de Noé. Entonces, retomamos Salmo 15, porque estamos aquí ante una composición que está haciendo el salmista para el Señor, un cántico para el Señor. David, el mejor rey que tuvo Israel, comienza una composición y lo primero que dice allí es Jehová. Cualquier israelita que leyera esto, ¿qué traería a su cabeza? Seguramente, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés. ¡Wow! Mi Dios. El que siempre quiere ser tenido en cuenta, el que no quiere ser olvidado, el que no se olvidó de nosotros. ¡Wow! David me quiere hablar de algo con alguien. ¿Cómo tener una correcta relación con el ser más importante que jamás ha existido o existirá, con el que da toda existencia? Jehová. Entonces, repito, Salmo 15, versículo 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Pensemos lo siguiente, mis hermanos. ¿Qué era un tabernáculo? Una tienda, como ustedes y yo lo entendemos, una carpita. ¿Por qué? Pues porque serían nómadas en ese tiempo. Cuando los israelitas salen de Egipto hacia la tierra prometida, están como nómadas en el desierto, habitarían en carpas. Y entonces cuando aparece aquí Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? La pregunta es una pregunta que lleva a pensar en lo siguiente: Señor, ¿quién puede entrar en tu tienda? ¿Quién puede morar en la tienda que tú tienes armada para nosotros en esta tierra? Sí, Señor, porque en esta tierra lo que los creyentes armamos son carpas. Piense esto. ¿Cuándo arma uno una carpa? Cuando tiene la necesidad de vivir en algún lado, pero a sabiendas que en ese lado uno no se va a quedar. Cuando usted arma una casa, le mete vigas, le mete muros, le mete primero, segundo, tercer, cuarto piso. Pues cuando usted quiere quedarse ahí, cuando usted quiere tener un lugar estable, constante. Pero una carpa, un tabernáculo, ¿en qué lo pone a pensar usted, mi hermano?
Ah, pues aquella vez de pronto que con su familia dijeron, y vámonos para tal lado que allá puede poner uno la carpita. Uno pone la carpa que lo cubra uno de la lluvia, que lo cubra uno del frío. ¿Y por qué no ponen más comodidades? Preguntaría alguno, oye, ¿por qué no le mete baño a la carpa? ¿Por qué no le mete cocina a la carpa? ¿Por qué no lo manda con piso PVC y toda esa cosa? ¿Por qué? Y usted le contesta, mano, porque yo pues, estoy aquí de pasada que me voy a poner a hacerle todo para una carpa que solo es de pasadita. Es bonito porque aquí el Señor está por medio de David poniéndonos un primer pensamiento en la cabeza. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién puede entrar contigo a tu tabernáculo en esta tierra? Porque la pregunta refiere a esta tierra. En el lugar de paso mientras llegamos a tu presencia. Después pregunta, ¿quién morará en tu monte santo? La palabra morar es interesante porque la palabra morar refiere a permanecer, a estar constantemente. Ojo, aunque, y si se dan cuenta en el versículo, la idea es un tabernáculo que puede llevarnos a pensar en algo que es de paso. La relación no es de paso. Piénselo de la siguiente manera. Va usted caminando en esa época por el desierto, tiene un montón de calor, tiene un montón de sed, ya siente que usted no da más, no puede dar ni un paso, y en ese momentico ve una carpita allá a lo lejos y usted se acerca a la carpa. Y en esa carpa hay un buen señor, el mejor de los señores, que lo vea usted vuelto nada, cansado, deshidratado y desesperanzado, que pensaba ya que del desierto usted no salía. En ese momento ese señor le invita a entrar a esa carpa, a ese tabernáculo. Usted ya no está bajo los rigores de las condiciones climatológicas. En ese lugar usted recibe agua para la sed. Y cuando en las noches hace mucho frío, se le da una piel para que se pueda tapar. Se le da de comer. Se le permitió entrar y se le da el vivir. Pero hay algo muy bonito. El señor de esa carpa al otro día no le dice, bueno, ya le di pasar la noche, ya no abusemos, ya me toca levantar la carpa y me voy. Va por mí, desocupa, me hace favor y sigue su camino, que yo voy por el mío. Hay algo muy bonito cuando el Señor dice, ¿quién morará en tu santo nombre, en tu monte santo? Y es el que entra a la presencia, el que entra a la comunión con Dios, se queda en ello. Y sea que el Señor nos tenga en esta tierra como en un tabernáculo, como en una tiendita mientras llegamos al cielo, o que lleguemos a la eternidad con Él, la garantía es que el que llega a Dios siempre va a morar con Él. Entonces David está comenzando este salmo planteando algo bonito, pero no, miren, no se le está preguntando hermano, creyente, sacerdote, fariseo, escriba, maestro, pastor, no, la pregunta se le está haciendo a Dios. Dime Dios, dime Jehová, el que libertas, el que libras, el que guías a los tuyos. ¿Quién puede entrar a tu tienda? ¿Quién puede morar contigo en tu santo monte eternamente? Ahora no tiene algo interesante también con lo que se está afirmando aquí. La pregunta que nosotros tenemos enfrente alude a comunión. La pregunta tiene que ver con quién puede entrar a habitar con Dios. Es interesante, mis hermanos, recordar que hay días, y no sé si a ustedes les ha pasado o solo a mí, en que nosotros nos sentimos tan lejos de Dios y hay otros días en que nos sentimos tan cerquita. Hay días, mis hermanos, en que nos levantamos, hacemos todo lo que Dios nos manda, somos juiciosos en nuestra comunión con Él, salimos, trabajamos, compartimos la palabra, incluso hacemos cosas que sabemos que le agradan a Dios y son días en que nosotros nos vamos a sentir como la casa de Dios es mi casa. Yo soy hijo de Dios. Hay otros días, mis hermanos, en que uno dice, mal con Dios, mal con la familia, mal con el del trabajo, mal con un montón de personas.
yo me siento de un arrimado en la casa de Dios. O sea, yo me siento la oveja mega oscura. Me siento la mosca en el arroz con leche. Si a nosotros nos preguntaran lo que arranca aquí, Javier o cualquiera de los presentes, ¿quién mora en el tabernáculo de Dios? Nosotros diríamos, depende. ¿De qué depende? Preguntaría quien nos preguntó por primera vez. Pues de cómo estemos con Dios. Pero cuando David formula esta pregunta, no le está preguntando a un Dios que cambie. Recuerden, Jehová, yo soy, siempre es. Él nunca cambia. Él nunca deja de ser. El Dios que le dijo a Moisés, va por los míos de Egipto y me lo saca. Y ustedes recuerdan la historia de la salida de Israel de en medio de Egipto. Un faraón que por momentos decía, listo, lléveselos, pero, o no se los lleva, y al final sáquelos a todos. Un pueblo que va a ser sacado de Egipto y a los días ya está diciendo, ay, nos devuelve a Egipto, me hace el favor, que es que ya teníamos carnecita para comer. ¿No tiene algo hermoso? En el versículo con el que estamos comenzando el estudio del Salmo 15, Dios nos está diciendo a nosotros que tengamos presente en la cabeza algo. La relación que Dios quiere que tengamos con Él es la relación con alguien que nunca cambia, aunque nosotros cambiemos. Es el Dios que es, mientras nos ayuda a nosotros a ser lo que debemos ser. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Refiere a una pregunta. ¿Quién puede entrar ante la presencia del Dios que nunca cambia? No sé si soy algo que le pasa a esto, no dice nada, Señor. A ver. Y entonces a continuación el Señor va a comenzar a decir algunas cosas sobre quiénes son los que moran con Él en su tabernáculo, quiénes son los que tienen comunión con Él. Y entonces pasamos al versículo número 2. Recuerden que hace un momentico vimos cómo Jehová miraba la maldad. El Dios ve cómo son las personas, el Dios que conoce cómo son las personas, ¿cierto? Ahora miremos al versículo número 2, dice, como una respuesta a las preguntas que se plantea arriba el salmista. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Entonces noten algo interesante. Las preguntas del versículo número 1 del Salmo 15 son preguntas que ya tienen una respuesta en el corazón de David. David hizo un par de preguntas que se conocen como preguntas retóricas, es decir, quien hace la pregunta ya conoce la respuesta. Es una figura mediante la cual nosotros queremos alentar a que alguien piense en algo, pero le vamos a ayudar a pensar, le vamos a enseñar a pensar. David está haciendo eso, David está preguntando, ¿quién puede tener comunión con Dios? Él ya sabe la respuesta, había aprendido la respuesta. Y entonces arranca diciendo, el que anda en integridad. Cuando hablamos de algo íntegro, hablamos de algo que es perfecto, de algo que es completo, de algo que es total. Pongamos un ejemplo que creo nos sirve para entender mejor esta palabra. Suponga usted que usted está en la fiesta de cumpleaños de sus 20, 40, 60, 80 años. Y supongamos que usted va a hacer algo diferente. Usted no va a poner tantas velitas, sino que va a partir la torta en tantos años como los que usted tenga. Y entonces usted coge y parte la tortica en 20, 40, 60 u 80 trocitos. La torta está completa porque tiene 20, 40, 60 u 80 pedacitos. ¿En qué momento es que la torta deja de estar completa o deja de ser íntegra? Cuando comenzamos a tomar las tajaditas y a separarlas. Entonces, porfa, mi hermano, cuando usted y yo pensamos en algo íntegro, bíblicamente hablando, estamos hablando de algo que es completo, que es perfecto, que tiene todas sus partes, que no le falta ninguna. No cogió cada quien su pedacito, no, la torta está completa. No importan los trocitos que usted haya dispuesto, mientras usted no la reparta, la torta está completa.
Y entonces dice aquí el salmista, ¿quién es el que puede tener esa comunión con Dios? El que anda en integridad, el que tiene una vida que está completa, que es íntegra, que es una torta, que aunque parezca que tiene diferentes trocitos, todos los trocitos tienen un factor común, están juntos, son una misma cosa todavía. Pensemos lo siguiente, mis hermanos. Cuando pensamos en una vida íntegra, en una vida perfecta, en una vida completa, tenemos que acostumbrarnos a pensar que todas y cada una de las tajaditas de esa torta que llamaremos vida tienen las mismas características. Todas y cada uno de los pedacitos de las tajaditas de esa torta comprenden la totalidad, corresponden con la totalidad de la misma. Miren una cita, vámonos por favor a Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4. Allí vamos a ver de dónde sale la integridad, dónde arranca la integridad, quién es el modelo de integridad. Deuteronomio 32:4. Aquí tenemos a un Moisés cantándole al Señor. Y en el versículo 4 de Deuteronomio 32, ustedes y yo leemos lo siguiente. Es un canto de adoración que Moisés le está haciendo al Señor y en el versículo 4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Él, hablando de Dios, es la roca. Cuando hablamos aquí de roca, estamos pensando como en una montaña hecha de piedra, una montaña hecha de roca, una peña. Dice Jehová, Dios, que Dios Moisés, al que yo le sirvo, el que me llamó hace unos años, cuando yo era un pastor, un ex integrante de una casa real, aquel que me llamó a ser instrumento de libertad para un pueblo. He aprendido que este Dios es roca, no una roca, la roca, como una montaña hecha de piedra, como una peña. ¿Quién lo dice? Un Moisés a quien la vida le había cambiado. Recuerden, casa de Faraón, pastor, después un líder de un pueblo que fue bien complicado en el desierto, a Moisés muchas cosas le cambiaron. Como ustedes lo saben, Moisés no siempre fue el mismo. Moisés llegó a ser un asesino, pero también fue un siervo de Dios que le creyó a Dios en las circunstancias más difíciles, en medio de millares y millares de personas. Ahora Moisés le está cantando a su Dios, le está diciendo, Señor, tú eres esa peña, tú eres esa roca, tú eres ese inamovible, tú eres el que no cambia. Pero miren esto, ¿qué otra idea le lleva a usted a la cabeza que Dios sea como una montaña hecha de roca, como una gran piedra, como una peña? No solamente que Él es inamovible, sino que aquel que es edificado sobre esa roca también es inamovible. ¿Quién es ese Dios? Jehová, el que no cambia. ¿Qué Dios? Aquel con el que David se preguntaba, ¿quién puede entrar al lugar de tu morada? Yo quiero morar. Si tomamos esto armónicamente hablando, es como si David dijera, yo quiero morar, yo quiero estar en la casa de aquel que es firme, de aquel que no cambia, de aquel que siempre es el mismo. Moisés le dirá, Jehová es la roca. Miren esto, cuya obra es perfecta. Aquí aparece la palabra traducida como perfecta. Mas la palabra perfecta es la misma que nosotros encontramos arriba cuando hablamos de integridad. Es como si dijera aquí Moisés lo siguiente.
¿Quién es Dios? Dios es la roca de mi vida. Dios es la roca de Israel. Dios es la estabilidad, la firmeza, la fortaleza de Israel. ¿Qué tan confiable es esa roca? ¿Qué tan confiable es esa peña? Le podrían preguntar a Moisés. Él diría su obra, su ser, su existencia, su proceder, todo lo que tiene que ver con él es íntegro, es perfecto, no le falta nada. Mis hermanos, una de las cosas que a veces uno escucha con más inquietud, por no decir que con más molestia, es cuando las personas que no conocen a Dios se ponen a hablar de Dios. Y aclaremos una cosa, no es que nosotros lo conozcamos a Él como Él debe ser conocido, pero le vamos conociendo cada día más, ¿cierto? Usted va a encontrar personas que hablan de un Dios que es injusto, un Dios que es solo ira, pero también van a escuchar de un Dios que es solo amor, un Dios que es injusto, que miren cómo en el Antiguo Testamento el Señor mandó a exterminar a pueblos completos, matando hombres, mujeres, ancianos, niños y hasta el perro. Y entonces dicen, yo en ese Dios no quiero creer. Un Dios que dicen es un Dios airado, porque miren cómo incluso castigó a su propio pueblo. O el otro extremo, Dios es amor. Y ese es el extremo que más le gusta a la gente, ¿no? Dios es amor. Dios es todo lindo. El otro día hablando con los varones molestamos un poquito con ese tema. Dios es como Papá Noel. Yo me lo imagino, diría alguno de ellos, con barbita blanca, todo canosito y un vestido todo lindo. Bueno, primero Dios es espíritu. Lo primero, ¿no? Pero lo segundo, ¿qué más es que si ustedes deciden que es amor? No, que por ejemplo yo hago algo malo contra Dios y entonces Dios dice, se salvó que es mi hijo, pero como es mi hijo, sus pecados no me importan. Picos, picos, picos. Pero se nos olvida que la Biblia nos habla de un Dios que disciplina. Pero se nos olvida que la Biblia nos habla de un Dios que se aira contra el pecado. Se nos olvida que la Biblia muestra a un Dios que no tiene comunión con el pecado. ¿Y por qué les estoy contando esto? Repito, para algunas personas Dios es justo y lo recriminan, para otras personas Dios es ira y lo recriminan, para otras personas es Dios amor y quieren abusar de este amor, pero ¿saben algo? El mismo Dios que es justo es el mismo Dios que es amor. Y no es la justicia del hombre, como no es el amor del hombre. Dios no es quien es Él porque yo digo que Él sea así. Dios es quien es Él porque Él es así. Por ende, Dios es íntegro, Dios es completo, Dios es uno mismo. Si usted mira cualquier, y discúlpeme el ejemplo, por eso le cité el ejemplo de la torta, si usted pensara a Dios como un ponqué, y por favor no se ofendan con la comparación, solamente es para ilustrar este punto. Usted no podría decir, voy a quitarle a Dios su ira y lo pongo a un lado, porque ese sabor no me gusta. Voy a quitarle a Dios su justicia y lo pongo a otro lado, porque esa parte tampoco me gusta. Voy a dejar un Dios que solamente sea amor y misericordia. ¿Saben algo, mis hermanos? Las personas que hacen esto están haciendo lo imposible. A Dios no se le puede desarmar. Una persona que dice que va a creer en Dios solo en lo que le gusta, termina siendo un ateo selectivo. Termina siendo un incrédulo caprichoso. Una persona que solo quiere tomar de Dios lo que le gusta, no está tomando cosa alguna de Dios. A Dios se le cree completamente o se le rechaza completamente. Por eso es muy importante, mis hermanos, que nosotros notamos que aquí el salmista está diciendo, el que anda en integridad, ojo, ¿qué integridad? Que el que ande de una manera completa, que toda su vida tiene que ver con Dios, no solo pedacitos.
¿Por qué dirías esto, salmista? Porque es que Dios mismo, que es la roca, tiene una vida, tiene una obra que es perfecta. Todo su ser se refleja en todo cuanto Él hace. Todo el tiempo Dios es Dios completamente, incluso en las cosas que no nos gustan o que nos resulta difícil de entender. Retomamos Deuteronomio 32:4. Moisés dice, él es la roca cuya obra es perfecta. Y entonces Moisés como que se pone a pensar la razón por lo que está diciendo eso. O sea, yo porque sé que el Dios en quien yo confío, quien ha sido la peña de mi vida, quien me ha ayudado a llevar este pueblo, yo porque sé que Él es íntegro en su proceder, en su vivir, en su existencia. ¿Por qué lo sé? Y dice, porque todos sus caminos son rectitud. Moisés se pone a pensar, todo lo que ha hecho Dios conmigo y con el pueblo es rectitud. Cuando el pueblo obedeció y salió de Egipto, cuando el pueblo quería volver a Egipto, cuando el pueblo cambiaba de aquí para allá, Dios se mantenía siendo el mismo. Una sola pieza, una sola gran pieza, una roca inmodificable, suficiente para sustentar una vida. Moisés se pone a pensar, ¿cuándo Dios ha sido así? Y la respuesta es todo el tiempo. Todos sus caminos, toda su forma de existir y de vivir son íntegros. Ahora miren algo muy bonito y recuerden que lo que tenemos aquí en primer momento es una pregunta. Cuando hablamos de integridad, ¿de qué estamos hablando? Bueno, hablemos de la integridad de Dios. Cuando hablamos de la integridad, ¿de qué estamos hablando? De alguien que es firme, inalterable, poderoso y suficiente para sustentar una vida que confía en Él. Uno que aprende a confiar en Dios como Él es y no como el creyente quiere que Dios sea. Uno que conoce a Dios y acepta a Dios y cree en Dios como Dios se ha revelado a sí mismo y no como aquellos que caprichosamente dicen, de Dios me gusta esto y esto no. No, 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 no. El que quiere entender la integridad de su propia vida arranca mirando la integridad de Dios y arranca entendiendo que el que es la roca de la vida, que el que es poderoso, que el que es firme, es íntegro. ¿Por qué es íntegro? Porque siempre es recto, porque siempre hace lo que está bien. Miren cómo sigue el texto. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. La palabra verdad pueden traducirla como fidelidad o seguridad. Moisés sigue pensando bajo la guía del Señor en el cántico que le está presentando a Dios. Está pensando en el Dios que él ha conocido, del que seguramente le hablaron sus padres cuando su mamá le amamantaba antes de entregárselo a la hija de Faraón, en el que muy seguramente pensaría en los años que estaba allá en la casa del Faraón, en el que no me parece loco pensar, pensaría cuando en las noches movía las ovejas, al que tuvo que apelar muchas veces en medio de las dificultades que le plantearon los israelitas en el desierto. Moisés, tras años y años de andar con el Señor, en comunión con Él, en cercanía con Él, se da cuenta o puede decir con tranquilidad que Dios ha sido la roca, que Dios no ha fallado, Dios ha sido íntegro, Dios ha sido el mismo. Sus caminos, todo cuanto Dios ha hecho, es recto. ¿Qué genera esto en el corazón de uno que conoce a Dios? Le puede decir a Dios, Dios de verdad, Dios fiable, Dios fiel, Dios seguro. Miren tan lindo esto. O preguntémonoslo para plantearle de otra manera. ¿De qué le sirve a usted? ¿De qué me sirve a mí decir que Dios es la roca, que Dios es firme, que Dios no cambia, que Dios es quien es? Y pensamos Dios en como si fuera una montañita de roca aquí al lado, mientras yo tengo aquí al lado mi casa. ¿De qué me sirve a mí decir, oiga, no, la casa de mi vecino es una fortaleza? Tiene cámaras, tiene infrarrojos, tiene perros, tiene escolta, tiene tanque, tiene helicóptero sobrevolando.
si usted no vive en la casa de su vecino, sino en la de al lado, la que han atracado 50 veces? ¿Cierto que no tiene mucho sentido? Para usted y para mí, cuando hoy comenzando el estudio de este salmo, nos ponemos a pensar en la comunión con Dios, en quién habita en su tabernáculo, quién puede morar en su santo monte, lo primero que nos viene a la cabeza es el que anda en integridad. ¿Qué integridad? La integridad del Dios que es roca, la integridad del Dios que siempre es recto, la integridad de aquel que ha aprendido es confiable, no falla. Mis hermanos, hay cosas que Dios no puede hacer. Hay cosas que el Todopoderoso no puede hacer. Una de ellas es fallar. Dios no puede fallar. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede dejar de ser ni por un instante, ni en un pedacito de su existencia, el Dios que Él es. Cuando un creyente, como en este caso Moisés, se pone a reflexionar eso, que no es solo conocimiento teológico, sino que lo ha vivido, hermanos, y que lo ha vivido en condiciones duras. Ninguno se lleve engaño pensando que en algún momento fue fácil la labor como líder de Israel en medio del desierto. Moisés se pone a pensar y dice, el Dios de verdad, el Dios fiel, el Dios que es seguridad. Ah, sí, mi Dios es íntegro, mi Dios es confiable, es una roca confiable, no anda cambiando. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. No solo es que no cambie, sino que no necesita cambiar. No conozco las batallas que ustedes hayan tenido en sus corazones en su estar conociendo a Dios. No sé si en algún momento de la vida a usted le pasó que alguna cosa de Dios como que no le cuadraba y como que usted quisiera que no fuera así, sino que fuera de otra manera. Repito, como cuando se quiere tomar a Dios como Papá Noel. Pero si somos francos, mis hermanos, cuando pensamos con calma en el Dios que nos ha tomado por hijos, que nos escogió para Él, que nos salvó para Él, nos damos cuenta que a Dios no hay que cambiarle nada. Mientras que a nosotros nos tienen que cambiar todo. El carácter de Dios es precioso. Su obra es perfecta. Échele cabeza, man. Usted se puede imaginar un paisaje más bello que el que conforman las montañas combinadas con el cielo azul y esas nubecitas. Los efectos del sol sobre todos estos, y si le pone abajo un laguito y de pronto le mete un patico y quizás hasta usted con su familia en un barquito, usted se puede imaginar un paisaje más bonito que ese. Ahora piense en lo siguiente, cuando Dios creó todo esto, cuando Dios creó tanta belleza, Dios no se inspiró en nadie. Usted puede en la actualidad ver cuadros que sí, este cuadro es súper realista, súper naturalista, qué cuadro tan bonito. Pero ese pintor solo tomó de lo que vio. Incluso la habilidad que tuvo para plasmar lo que plasmó con tal maestría en el lienzo fue un regalo que le dio Dios. Pero pensemos, Dios no se inspiró en nadie. De su mente salió toda la perfección que usted ve todo el tiempo cuando observa la creación. La creación es un reflejo de Dios, de la integridad de Dios, de cómo todo lo hace bien, porque todo en Él está bien. El salmista se ponía a pensar aquí, ¿quién es mi Dios? Oh, Él es recto en todo lo que hace. Él es confiable. No, Dios no tiene ninguna iniquidad. Él es justo y es recto. Sí, este Dios íntegro es la peña, es la roca sobre la que vale la pena que se levante una vida. ¿Quién le está diciendo? ¿Quién pensaba en Dios como roca? Moisés, mis hermanos, con todos los retos que tuvo durante su vida. Pero, y ya acercándonos al cierre, les quiero pedir que vayamos a pensar en alguien más. Alguien que también conoció a Dios, ¿se acuerdan? Dios decía que veía, Jehová veía
¿En qué tiempo es que nos cuenta que veía que todas las cosas estaban mal? Por favor, mis hermanos, movámonos a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Hasta el momento estamos viendo cómo el Señor nos contesta algo. ¿Quién tiene comunión con Dios? ¿Quién entra a morar con Él en su tabernáculo, en su monte santo? El que anda en integridad, el que vive en integridad. ¿Qué integridad? Preguntamos nosotros. La integridad que tiene aquel que es la roca de la vida, el que no cambia, el que es perfecto en todo cuanto hace, el que es digno de confianza, aquel del que uno dice, no, a Dios yo no le cambiaría nada, que Dios me cambie todo, pero a Dios yo no necesito cambiarle nada. Es la roca sobre la que quiero que esté mi vida. Miren cómo encontramos aquí en Génesis 6:9 algo muy bonito. Dice versículo 9 de Génesis 6. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ahora el Señor nos recuerda la historia de un hombre. Su nombre, Noé. Dice de Noé el Señor que estas son las generaciones o la descendencia de Noé. Nos va a contar en los versículos que siguen quiénes son los descendientes de Noé, pero ese no es el tema en este momento. Lo que quiero pedirles que observen es qué dice Dios de Noé. El Dios que es la roca, el Dios que es íntegro, el Dios que no cambia, el Dios que es confiable, el Dios que siempre hace lo correcto, el Dios con el que los creyentes queremos tener comunión, el Dios que nos dice, pues, ¿quieres tener comunión conmigo? Anda en integridad. Ese Dios, nuestro Dios, decía de Noé que Noé era varón justo, era perfecto en sus generaciones. ¿Lo ven? La misma palabra perfecto o Noé era íntegro en sus generaciones. La Biblia de las Américas lo traduce de la siguiente manera para hacerlo más clarito. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un varón justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Es decir, que el Señor nos cuenta que Noé fue una persona a la que Dios reconoció como íntegra, como completa, como siendo su vida como un ponqué. Todas las tajaditas de su vida eran de alguna manera agradables al Señor. Ojo, sabemos que Noé no fue perfecto en el sentido de que nunca hubiera pecado, sino que todas las áreas de la vida de Noé estaban en esa comunión con Dios. Que si Dios tomaba una tajadita de aquí, de allá, en todo Dios encontraría la obra de Dios en la vida de Noé. Era íntegro. Y entonces dice que Noé era un hombre justo, perfecto, íntegro entre sus contemporáneos. ¿Qué contemporáneos? Génesis 6, versículos 5 al 8. Y estamos por terminar. Versículo 5, Génesis 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero no hallo gracia ante los ojos de Jehová. ¿Cómo es que Noé llega a ser un hombre íntegro? En condiciones en que, como lo acaban de leer ustedes, él vivió. Las condiciones en que los hombres en su casi totalidad solo tenían propósitos, designios, planes de maldad contra Dios. ¿Qué tanta maldad? Tanta como para que Dios diga, me duele haberlos creado. Pero no porque Dios hubiera creado al hombre mal, sino porque al que él creó con tanto amor, se le volvió completamente a Dios. El Dios que no cambia ve cómo los que él creó con amor se han vuelto completamente contra él.
Y Dios toma una decisión desde la tristeza y el dolor en su corazón, raer, cortar, borrar al hombre sobre la tierra, no porque el hombre le hubiera quedado mal hecho, sino porque su buena obra se volvió contra él. Y dice algo bonito, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé fue una persona que, como lo vimos antes, andó en rectitud, en integridad ante Dios. Noé fue una persona, y mis hermanos, no sabría decirles cómo fue esto, pero que tuvo una comunión con Dios. No sé si Dios le hablaba audiblemente, no sé de qué forma se comunicó Dios con Noé, pero sabemos una cosa, cuando Dios le hablaba a Noé, Noé le contestaba. Cuando Dios le manda hacer el arca, Noé la hace. Cuando Dios le manda entrar al arca, no entra al arca. Cuando tiene que cerrar, pues cierra. Noé fue una persona íntegra, debo repetir y concluimos. No porque no hubiera cometido pecados, sino porque la vida completa de Noé se va a inclinar ante el Dios que es la roca, que es firme, que no cambia, que es confiable, en quien uno sabe que no va a encontrar un error. Cuando no es calificado como un hombre que andó de forma íntegra delante de Dios, tenemos que entender que Noé fue tal persona porque en el conocimiento de Dios aprendió a vivir en la gracia de Dios. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Nos habla de un hombre que no fue más que sus contemporáneos, sino que aprendió a refugiarse en el Dios de integridad que hace íntegra una vida. Cuando pensamos en la vida de Noé como un hombre íntegro, cuando pensamos en la vida de Moisés como un hombre íntegro, cuando pensamos en un David que le está diciendo a Dios, Señor, ¿quién puede entrar a morar contigo? Y él mismo llega a la conclusión, el que anda en integridad, nosotros tenemos que pensar, no en cuán grande, en cuán fuerte, en cuán capaz es usted o lo soy yo, sino realmente en cuánto conocemos a Dios y su integridad. Porque el que conoce al Dios íntegro, su vida le va cambiando hacia la integridad. Porque el que conoce al Dios que es firme, que no cambia, que es fortaleza para los que en él confían, cuando se conoce a un Dios que siempre hace lo que es recto, cuando se conoce a un Dios del que uno no puede decir, sino yo confío en ti, ¿qué pasa? Que la vida cambia. Y a veces, mis hermanos, podemos ser un ponquecito con un montón de tajadas y hay muchas tajadas que están como mohosas, que están como mal, ¿cierto? Y miren algo interesante, lo que Dios va a hacer con todas las tajadas de esa vida que usted y yo tenemos es limpiarlas de forma tal que podamos aprender a andar en integridad. ¿Por qué? Porque con ellos es con los que Dios quiere andar. Esos son los bienvenidos a la casa del Señor. Y entonces, terminamos aquí, mis hermanos, con un reto, digámoslo así. ¿Nos importa la integridad? Si la respuesta es sí, la siguiente pregunta, y oramos, es, ¿queremos conocer la integridad de Dios? ¿O queremos seguir siendo caprichosos, tomando a Dios solo que lo que nos gusta? Y las cosas de Dios, como su ira, como su justicia, que no nos guste, no las vamos a aceptar. Cuidémonos, mis hermanos, de ser como aquellos que desechan por partes a Dios. Muchos ateos hacen eso. Porque quien solo toma a Dios lo que quiere, en el fondo no está tomando cosa alguna de Dios. ¿Y qué va a pasar? Esa vida no puede cambiar. Oramos. Señor bendito y Padre, gracias por esta noche y por lo que nos has enseñado, Dios. Por comenzar el estudio de este salmo, Señor bendito, y por llevarnos a pensar en comienzo, Señor, que es necesaria, Señor celestial, la integridad en la vida. Pero la integridad, Señor celestial, que nos mandas a tener, que nos ayudas a tener, no es posible, Señor celestial, si primeramente nosotros no te conocemos. Como llegaron a conocerte David, Moisés, Noé, y así lo demostraron, Señor celestial, en sus vidas. No porque fueran hombres perfectos, no porque fueran hombres que no mostraron cambios malos en algún momento de su existencia, sino porque aprendieron, Dios Todopoderoso, en que tú, Señor, eres realmente íntegro,
que eres la roca de la vida, que tú no cambias, que siempre y en todo eres el mismo, Señor, y que nosotros estamos llamados, Señor Celestial, a conocerte y a darnos cuenta, Señor bendito, que eres confiable, que no necesitamos intentar cambiar cosa alguna tuya, sino más bien que todo tu ser nos cambie a nosotros, Señor. Porque nuestro anhelo, Señor Celestial, es estar morando contigo constantemente. Y para ello, Señor, necesitamos que tu integridad obre en nuestras vidas para que también nosotros seamos íntegros. Oramos, Santo, dándote gracias. En el nombre del Señor Jesús.